¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Garza, conformando parte del equipo número 1 del problema número 3 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica sobre la explicación del producto integrador de la materia de máquinas eléctricas, en el cual se explica la relación de un circuito magnético tipo columnas. A continuación, procedemos con la explicación. Problema propuesto número 3. El circuito magnético está construido con un núcleo de materia llamado acero transformador 72. El factor de apilamiento del núcleo es de 0.93. Determinar la fuerza magnetomotriz necesaria para establecer un flujo de 450.000 líneas en el circuito. Para empezar a resolver el problema, se plantea un circuito análogo eléctrico a nuestro circuito magnético, y en donde vamos a expresar la fuerza magnetomotriz como la suma de las caídas dentro del mismo circuito. Se sabe que va a haber una caída siempre y cuando se cumplan tres condiciones, que es que cambie el material del núcleo, que cambie el área, es decir, las dimensiones, o que haya un nodo en donde se divida el flujo. Por lo tanto, el primer paso sería calcular las áreas, que es lo que está en la parte superior. Posteriormente, en la parte media, expresa la fuerza magnetomotriz como la suma de UX, es decir, la caída en X en la rama X más la caída de la rama en Y. Entonces después se calculan las longitudes medias, y con el flujo, que es un dato que se dio en el problema, se calcula la B dividiendo el flujo entre el área. Una vez calculada la B, a través de la curva de emanación se puede calcular la H, que es el valor necesario para calcular la caída en cada rama. Es decir, que la caída en X va a ser la H de la rama de X por su longitud media, y a esta se le va a sumar la H de Y, que va a estar multiplicando la longitud media de Y. Se realizan las operaciones correspondientes, las simplificaciones también correspondientes, y se tiene que la fuerza magnetomotriz es de 2508.9 amperes vuelta. En el problema que se va a realizar, esta curva de emanación va a ser explicada a mayor detalle y se va a confirmar el valor obtenido de la fuerza magnetomotriz. A continuación se va a plantear el problema. Continuando con las instrucciones del día, nos comenta que tenemos que desarrollar un simulador para resolver este problema. Una de las acciones más importantes para resolver el circuito es determinar el algoritmo que determine la intersección en la curva de emanación en el material ferromagnético. Nos menciona que no podemos usar la regla de tres simples, ya que la gráfica de emanación no es lineal. Tendremos que especificar qué método se utilizó para la determinación de la curva, así como presentar las imágenes en 2D y 3D. La solución a nuestro problema propuesto fue la siguiente. El cálculo para sacar B y H del problema se efectuó de la siguiente manera. Primeramente, el usuario, a utilizar el programa, ingresa los valores que tiene para resolver la fuerza magnetomotriz, donde a través de los cálculos necesarios responde de manera correcta. Para calcular B, solamente se realizó la operación dentro del editor del programa, tomando en base los valores ingresados por el usuario. Se tomó X como variable para obtener B. Una vez ya resuelto en la interfaz, se manifiesta como resultado B teslas. Lo cual es lo que se realiza manualmente para conocer este dato. Ahora bien, para calcular el valor de H se tuvo que tomar en cuenta la tabla de datos de una curva de emanación, de la figura 1. Y con esta realizar distintos gráficos, dividiendo esta tabla en diferentes secciones, cada una empezando con el número que terminó la gráfica anterior, y con una serie de pasos encontrar la función dada por esa gráfica, gracias a la función de agregar una línea de tendencia dentro del programa de Microsoft Excel, que se muestra aquí en la figura 2. Una vez ya realizado esto, podemos transferir estas funciones dadas y ponerlas en las líneas de comando de la parte programable de MATLAB, con sus respectivas variables para calcular el valor de H, que se muestra en la figura 3. Para saber cuál es la función correcta para utilizar, con los mismos valores que se tomaron para hacer las gráficas, se pusieron en los límites de una condición anidada, en donde se evalúa el valor de B calculado para ese valor de H, y se busca ese valor en el rango de valores de cada condición, dando la posibilidad de seguir con la impresión del cálculo de H. Si en dado caso, en el ingreso de datos del problema por el usuario, este ingresa valores donde no sea posible calcular alguno de los procesos del programa, este mismo lanzará un mensaje de error imprimiendo el siguiente mensaje: error, un valor establecido en su problema crea un conflicto en el sistema, introduzca nuevos valores. Ahora vamos a presentar la imagen en 2D, en la cual la hicimos en Inventor Professional. Tomamos las medidas del transformador, como aquí viene 55 centímetros y aquí viene 37 centímetros, tal cual. Aquí todavía no está la bobina porque la teníamos primero que extruir en 3D. En la siguiente diapositiva se va a ver en 3D ya con su bobina hecha. En el GIF se muestra así, tal cual en 3D. Se puede ver también la bobina.
En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar el video de MATLAB. En esta diapositiva podemos encontrar el GIF de los resultados de este proyecto. A continuación, el proyecto de MATLAB. Gracias por su atención. Presentando la interfaz gráfica del problema número 3 del equipo número 1 vía núcleo tipo columnas. Aquí podemos ver una breve parte de cómo está constituida la interfaz gráfica de este problema. Cuando corremos el programa vemos que aquí ya nos muestra una pantalla, una ventana donde el usuario va a poder poner los valores que necesita para resolver este tipo de problema. A continuación se abrirá una nueva ventana donde nos mostrará el modelo 3D del núcleo tipo columnas, en donde se cargará una imagen tipo GIF mostrándonos los frames a color de cómo está construido este núcleo. Podemos ver que estamos viendo las partes que están constituidas. Aquí se construyó un cuerpo sólido, no se pudo construir las láminas que está hecho un tipo núcleo normal, pero aquí se muestra gráficamente cómo está construido basado en un programa de modelo 3D. Se está tardando en cargar, ya que el procesador no tiene tanta velocidad para cargar las imágenes. Una vez terminado la carga de la factura, el programa nos va a lanzar permitir que podamos introducir los valores de nuestro problema. En este caso vamos a poner el material de un núcleo es el acero, el valor de A. ¿Cómo vamos a saber cuál es el valor de A? Bueno, abrimos una de estas opciones, escogemos el modelo 2D y nos muestra las partes que están constituidas columnas. Vemos que arriba está A, la B es la lateral y así las demás partes. Concluimos poniendo los valores de A 0.05, B 0.37, C 0.058, D 0.07, P 0.06 y el factor de apilamiento 0.23 con un número de líneas de 450. Resolvemos el problema y nos da los diferentes valores de B contra H y el valor de la longitud media de Y, la longitud media de X y el valor, la determinación de la fuerza magnético-motriz necesaria para este problema. Aquí nos muestra una imagen del modelo de 3 que se utilizó para este problema, y si escogemos una de estas opciones nos muestra la gráfica del problema de B1 contra H1, la gráfica 2 de B2 contra H2, y si abrimos por último la gráfica 3 nos muestra una gráfica idéntica a la 1, pues se muestran resultados iguales. Gracias por usar este programa.